la cuestión es también cuáles son las posiciones fundamentales que se vienen discutiendo entre distintos autores en el camino hacia los comunes o los procomunes, es decir, la construcción a la que los movimientos sociales pueden estar aspirando en estos momentos de una forma amplia y genérica. En principio, habría unos principios casi incuestionados desde la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, que contribuyen de alguna manera a tener unos ciertos ideales de la humanidad en esa dirección. Pero lo de la fraternidad, las fraternidades, no ha acabado de cuajar, y el debate en el último siglo ha sido más sobre aquellos que defienden una determinada libertad, aquellos que defienden una determinada igualdad, pero el concepto de fraternidad medio desaparecido, a veces por solidaridad, a veces... Y hay un reino ahí de cuestiones que no acaban de aparecer ni en el mundo capitalista ni en el mundo socialista. Lo que más aparecen son peleas, es decir, peleas entre capitales por ganar más, o peleas entre dirigentes y partidos políticos por mandar más en el Estado, en definitiva, de una u otra manera. Lo de la fraternidad ha aparecido siempre como un problema grande. Incluso en un texto de Derrida, lo que aparece es que la fraternidad de alguna manera está vinculada a, pues claro, al patriarcado, a la hermandad dentro de la familia, pero la hermandad dentro de la familia, aparte de intentar desbordar o matar al padre, también es peleas entre los hermanos por quién es el que agarra la hegemonía, etcétera, la herencia, lo que sea, ¿no? De alguna manera, entonces, el concepto de fraternidad, hay razones de cierta lógica para que no tenga tanta vigencia como se pudiera desear, por las experiencias que ha habido y por cómo, de alguna manera, los comunes no acaban de reflejarse en esas fraternidades de las que originalmente se supone que partiría, pero evidentemente mucha gente sigue diciendo que la fraternidad, los comunes, etcétera, son conceptualizaciones que necesitamos, ¿no? Claro, Derrida también habla de la amistad y distingue dentro de la amistad, por una parte cita a Aristóteles y cita a Nietzsche, como esas amistades selectas, esas amistades que necesitan una prueba y que solo nos confiamos con ellas en la medida en que efectivamente hay acontecimientos que prueban que esa amistad es sólida, que es una cosa muy distinta de las redes telemáticas o las redes digitales, en donde uno chascarrea y con unos y con otros, ¿no? Y dice cualquier cosa, pero eso no es una amistad profunda, sólida, digamos. En ese sentido, aquí hay este triángulo que nos crea algunos problemas, ¿no? Porque entonces la amistad se convierte en círculos de poca gente, que son solo aquellos que han demostrado de una u otra manera que esa amistad es de verdad, es para largo aliento y no simplemente un amigo de Facebook, digamos, ¿no? Entonces ahí, en este lado, aparecen fraternidades, pero que no son muy grandes, que incluso generan polémicas y peleas, amistades muy selectas, que tienden a un cierto elitismo, y redes teledigitales en donde bueno, todo el mundo es amigo de todo el mundo, o por lo menos grandes extensiones pueden tener amigos por todos los lados. Claro, ante eso aparecen estas otras dos posiciones que hoy diríamos son más cercanas a lo que llamaríamos procomunes. Por un lado, los diálogos de saberes, las simpatías, generar simpatía. ¿Y cómo se genera simpatía? Bueno, con fórmulas dialécticas, fórmulas de diálogos
donde la gente hace talleres, se reúne, habla, llega a determinados análisis de la situación, propone que para el futuro se podría hacer tal cosa, se podría hacer tal otra, y ahí ya está un poco lo participativo. ¿En qué se fundamenta esto? Pues básicamente en un planteamiento que Granovetter, el sociólogo norteamericano, escribió muy claramente en un artículo relativamente corto, que es la fuerza de los vínculos débiles. Es decir, cuando hay vínculos débiles, no tan fuertes como las amistades, no tan fuertes como las fraternidades, sino que cada uno está en lo suyo, ¿verdad? Pero se juntan desde la diferencia, desde que cada uno está en cuestiones distintas, o en ideologías distintas, incluso religiones distintas, se juntan para algo en lo concreto, y entonces ahí aparece la creatividad, ahí aparece la superación de las diferencias, ¿verdad?, en un diálogo de saberes, porque es un diálogo entre saberes distintos y diferenciados. La participación, por lo tanto, ya no sería cuánta gente sigue a algo, ¿no?, sino, sobre todo, cuántas diferencias son capaces de cooperar para proyectos comunes. Esto es muy interesante y por eso las simpatías generadas por los diálogos de saberes es algo que se repite en talleres, en movimientos sociales. Tenemos que hacer el diálogo de saberes, la construcción colectiva, etcétera, etcétera, de todo esto. Pero una cuestión que choca en cierta medida con aquel debate que teníamos sobre el ecro y el roce, ¿verdad? Porque no es solo construir cuestiones teóricas entre la gente dialogando, sino prácticas de reciprocidad. Ahí hay un matiz importante. En esta posición superadora no se construyen tanto simpatía hacia el otro como empatías. Es decir, empatías en el sentido de construyo con el otro, me siento preconscientemente, también conscientemente, pero desde lo preconsciente también, haciendo con la otra persona, con el otro grupo, con el otro movimiento, y el concepto de dialógica, en Bakhtin, en Morin, etc., es en ese sentido una dialéctica abierta, una dialéctica que no solamente es racionalista, digamos, sino que bebe de la experiencia vital, bebe de la práctica de reciprocidad y se aprende de la propia práctica conjunta en esa empatía entre unos y otros, no solamente hablando, sino, diríamos, haciendo. Claro, todo esto, como ven, necesita justificaciones teóricas. Hemos empezado por las relaciones operativas, hemos empezado por el hacer más que el hablar, pero también hay fundamentos teóricos de todo esto. Hay tradiciones emancipatorias, hay tradiciones no tan emancipatorias que debaten en torno a las ciencias sociales sobre todas estas cuestiones. Entonces, aquí quisiera plantear las justificaciones teóricas de esto que estamos diciendo. Por un lado, he puesto los sistemas funcionalistas. La teoría de sistemas tiene de todo. Hay teorías de sistemas más o menos alternativas, pero hay muchas teorías de sistemas que es puramente funcionalista y que es un poco como una negociación con la complejidad. He puesto negociación del doctor Fausto, en la medida en que, bueno, negociamos con el diablo, digamos, de alguna manera, en plan Mefistófeles, ¿no? Cómo mantenemos en la complejidad los sistemas que tenemos de una u otra manera, ¿no? Y entonces esa posición a mí me parece que genera realmente poco cambio. Por otro lado, tendríamos frente a eso una crítica de los estructuralistas, de toda la construcción que en el siglo pasado los estructuralistas hicieron con juicios muy críticos precisamente sobre los funcionalismos, incluidos aquellos que son sistémicos, ¿no? Le he puesto a Hamlet y sus frías críticas porque son realmente demoledoras de aquellos otros sistemas. Los estructuralistas ahí han hecho unas críticas muy racionales, muy certeras, muy abarcantes, muy holísticas
de todos aquellos sistemas tal como se venían a justificar. También ha habido un debate entre los estructuralistas y los historicistas, digamos, los que reivindican la marcha de un humanismo crítico en favor de un camino de la construcción de la historia en plan de grandes valores, ¿no? Ahí he puesto a Don Quijote y a los héroes románticos, ¿no? Que tienen esos valores, que luchan por ellos, más allá de las estructuras más o menos cosificadas y rígidas, más allá de los sistemas que se pretenden dominar. Aparecen también distintas deconstrucciones, ¿no? Los postestructuralistas entran también en esta pelea, digamos, de justificaciones teóricas y dicen, bueno, pues a ver, ni aquellos humanismos demasiado historicistas, ni aquellos estructuralistas demasiado cerrados, ni aquellos sistemas que mantienen lo que hay. Y Derrida, por ejemplo, que ya lo hemos citado, Foucault, etcétera, estarían seguramente en estas posiciones. Pero a nosotros hemos querido recuperar a los situacionistas, es decir, a aquella gente que ha trabajado más de la construcción de situaciones concretas, que incorporan elementos de los sistemas, elementos de las estructuras, elementos de la historia y seguramente de construcciones, por ejemplo los pentalemas. Esto mismo pentalema de Johann Galtung no deja de ser una deconstrucción más allá de esas posiciones y en ese sentido es frente a estos héroes, Don Quijote, Fausto, Hamlet, los coros populares, los cuentos populares, la sabiduría popular, cómo a partir de esta construcción colectiva de largo aliento, ¿verdad?, que existen en todas las culturas, cómo desde ahí hay una reflexión crítica y al mismo tiempo una serie de líneas, de propuestas teóricas. Nosotros le hemos llamado al final sociopraxis, bueno, le podríamos llamar investigación, acción participativa, metodologías participativas, activismo participativo, en fin, muchos nombres que se le pueden dar. Bueno, la idea es cómo podemos hacer toda una fundamentación, que básicamente tenemos hecha en los libros del CIMAS y en algunos de los que he podido escribir últimamente, de que esta posición es la que encajaría mejor para justificar los comunes, el proyecto de los procomunes, no como una utopía de futuro, no como una historia determinista, no como una crítica y ya está, sino como un proceso que va aprendiendo del propio proceso. Es decir, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Yo creo que resume bastante bien lo que queremos decir.